Comencemos ahora con la tercera y última clase de escurrimientos impermanentes a superficie libre. En la segunda clase vimos cómo obtener la ecuación de continuidad para los escurrimientos impermanentes gradualmente variados. Ahora veremos cómo obtener la ecuación dinámica, que sería la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton expresa que la suma de las fuerzas exteriores sobre un sistema, o sea, sobre un cierto volumen de control, es igual a la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento. O pasando el diferencial de tiempo multiplicando, nos queda el impulso de las fuerzas. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton a un volumen de control como el que utilizamos para la aplicación de la ecuación de continuidad, donde a lo largo del recorrido tenemos un cierto volumen de control caracterizado por una distancia delta S, entonces la ecuación que caracteriza la segunda ley de Newton implica que el impulso de las fuerzas exteriores a este volumen de control es igual a la variación total de la cantidad de movimiento en él. Entonces, justamente lo que vamos a hacer ahora es analizar por un lado el impulso de las fuerzas y por otro lado la variación de cantidad de movimiento para finalmente unificarlos a través de esta ecuación 6. Como sabemos, la cantidad de movimiento va a variar con el recorrido y va a variar con el tiempo. O sea que la variación de la cantidad de movimiento uno la puede expresar a través de la derivada parcial de la cantidad de movimiento respecto de S diferencial S, más la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo por el diferencial de tiempo. Entonces, esto que expresa a través de ambos términos que la variación total de la cantidad de movimiento es igual al flujo neto de cantidad de movimiento en cada instante a través de la superficie del volumen de control, más la variación de la cantidad de movimiento contenida en el volumen de control en el intervalo de tiempo, en unidad de tiempo. Entonces, como corolario de estas primeras diapositivas de esta clase 3, podemos decir que el impulso de las fuerzas exteriores al volumen de control en el intervalo diferencial de t es igual al flujo neto de cantidad de movimiento que atraviesa la superficie del volumen de control en cada instante, más la variación de la cantidad de movimiento contenida dentro del volumen de control en ese intervalo delta t. Vamos ahora sí ya a ver los distintos términos de la ecuación dinámica, comenzando por el impulso de las fuerzas exteriores. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos? Bueno, vamos a tener las fuerzas gravitatorias, vamos a tener las fuerzas de presión y vamos a tener las fuerzas friccionales, como siempre. Entonces, para el análisis de las fuerzas gravitatorias, en nuestro volumen de control, las que nos interesa es la componente en la dirección del escurrimiento. Entonces tenemos que el peso de este volumen de control es gamma por el propio volumen, y como nos interesa la componente en la dirección del escurrimiento GS, esto va a ser multiplicado por el seno del ángulo beta. Recordando entonces que si consideramos válida la hipótesis de pequeña pendiente, el seno del ángulo podríamos tomarlo como la pendiente justamente ahí, y siendo el volumen de control, expresando los términos de orden superior, el área por el delta S, nos queda que la componente del peso en la dirección del escurrimiento es gamma, por omega, el área por delta S, por la pendiente E. Y tenemos la primera de las ecuaciones que caracteriza las fuerzas gravitatorias. Para la determinación de las fuerzas de presión podemos hacer un análisis similar al que hicimos para escurrimientos permanentes gradualmente variados, donde
las fuerzas de presión van a estar definidas por las diferencias de los empujes en las distintas áreas de nuestro volumen de control. Sobre este diferencial de omega 1, en realidad vemos que el empuje es un diferencial de segundo orden, porque aparece el diferencial de h elevado al cuadrado. Entonces, al ser un diferencial de orden superior a 1, podemos despreciarlo sin grandes errores. Lo mismo sucede con el diferencial de omega 2 y el empuje también en los laterales de nuestro volumen de control. Los empujes sobre estas áreas también corresponden a diferenciales de orden superior, entonces también podemos despreciarlo. En consecuencia, tenemos que la diferencia de empujes entre lo que sería el área de aguas arriba y el área de aguas abajo podría estar dado por lo que está indicado en este esquema de empujes con estas rayas horizontales, que va a ser igual a gamma por el delta H por el área de la sección. Respecto de las fuerzas de rozamiento y la resistencia friccional, podemos considerar como un esfuerzo de corte medio que caracteriza las fuerzas friccionales entre escurrimiento y bordes sólidos. Entonces, la fuerza resistiva friccional o las fuerzas de rozamiento van a estar caracterizados por este esfuerzo de corte medio por el área lateral del cauce. Entonces, esto va a ser igual al esfuerzo de corte medio por el perímetro mojado por el delta S. Entonces, el impulso de las fuerzas exteriores resulta en multiplicar las expresiones de la componente del peso en la dirección del flujo, la componente del empuje en la dirección del escurrimiento y las fuerzas friccionales por el intervalo de tiempo delta t. Entonces nos queda Gs por delta t menos la fuerza de presión, porque de acuerdo al esquema en el que hicimos, la presión aguas abajo por el tirante crecida era mayor que el empuje aguas arriba, entonces nos queda con el signo negativo, y menos la fuerza friccional por el delta t, debido a que, por supuesto, la fuerza friccional se opone al escurrimiento. Ya calculado el impulso de las fuerzas exteriores sobre el volumen de control, ahora tenemos que ver la variación de la cantidad de movimiento. Y entonces vamos a tener, por un lado, el flujo neto de cantidad de movimiento que se produce a través del volumen de control, y después la variación en el tiempo de cantidad de movimiento en el propio volumen de control. Analicemos, como hicimos también para el caso de la masa, cómo es el flujo neto de cantidad de movimiento. Primero lo haremos en las secciones de aguas arriba y aguas abajo, es decir, que calcularemos el flujo neto de cantidad de movimiento en S y en S más delta de S, y vamos a considerar un coeficiente de Boussinesq igual a 1 porque, si recuerden las hipótesis, habíamos considerado que la velocidad tenía una distribución uniforme en la sección transversal. Entonces, la cantidad de movimiento entrante al volumen de control a través de la sección S, transportada por el gasto Q, será ρ por el caudal en esa sección en ese tiempo, por delta t, por la velocidad en esa sección en ese tiempo. Y acá, para simplificar el análisis, vamos a llamar a f, una función f, al producto de q por la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento entrante al sistema lo podríamos representar con esta simplificación como ρ por f en la sección S en el tiempo t por el delta t. En la sección de aguas abajo, la cantidad de movimiento va a ser saliente del volumen de control, y nuevamente la podemos representar como ρ por el caudal en esa sección en ese tiempo, por el delta t por la velocidad en esa sección en ese tiempo, y reemplazando la función f, que era el caudal por el área, lo podemos expresar como ρ por la función f en esa sección, la sección de aguas abajo en ese tiempo, por delta t.
Para determinar el flujo neto tenemos que hacer la diferencia. Y entonces la diferencia para la determinación del flujo neto nos va a quedar, ya directamente trabajando con la función f, como ρ por f en la sección de salida, en ese tiempo t, menos f en la función de entrada por ese tiempo delta t. Recuerden la convención de signos para la cantidad de movimiento. Saliente es positivo, entrante es negativo. Ahora, si uno quiere desarrollar esta función f en la sección s más delta ds a través de la aproximación que proporciona la serie de Taylor, como hicimos antes con otras variables, y despreciando los términos de orden superior, nos va a quedar que la diferencia de la función f entre la sección s más delta ds y s en este tiempo t va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de s por el diferencial de s. Y reemplazando esto en la ecuación 11, nos va a quedar que el flujo neto de cantidad de movimiento es ρ por la derivada parcial respecto de s del caudal por el área por delta s por delta dt. Ahora, también tenemos que considerar el flujo neto de cantidad de movimiento debido al aporte del gasto lateral. Habíamos considerado que había un aporte del caudal lateral. Ahora, este caudal lateral puede o no aportar flujo de cantidad de movimiento en la dirección de cálculo. Nosotros estamos planteando la ecuación de cantidad de movimiento en una dirección. El tema es que ahora la ecuación es vectorial y no es escalar como habíamos planteado cuando teníamos la ecuación de conservación de masa. Entonces lo que tenemos que ver es si este caudal lateral tiene una velocidad en la dirección del escurrimiento o no. Si el caudal lateral ingresara en forma normal a la dirección longitudinal del cauce, evidentemente la velocidad no tiene componente en la dirección del escurrimiento, y entonces no habría aporte de cantidad de movimiento. Ahora, si hay un cierto ángulo, entonces puede haber una velocidad, una componente de la velocidad en la dirección del escurrimiento, y ahí sí va a haber aporte de cantidad de movimiento, hay un flujo de cantidad de movimiento en la dirección S de cálculo, ¿sí? Entonces, no solamente depende que haya flujo de cantidad de movimiento porque haya un aporte lateral, sino que también es muy importante determinar con qué ángulo ingresa ese aporte lateral a nuestro escurrimiento. Ahora bien, ya aclarado esa cuestión, el flujo de cantidad de movimiento transportado por ese gasto lateral en la dirección del escurrimiento va a ser ρ, bueno, ya directamente trabajemos con el caudal por unidad de longitud por la distancia delta S, entonces va a ser ρ por el caudal lateral por unidad de longitud por delta S por delta tiempo, por el delta de tiempo, por la velocidad del gasto lateral en la dirección del escurrimiento, la componente en la dirección del escurrimiento, que sería la dirección S. Entonces ahora podemos ya determinar el flujo neto total de cantidad de movimiento, que va a ser la suma del flujo neto de cantidad de movimiento a través de las secciones S de entrada y S más delta ds de salida, más el flujo neto de cantidad de movimiento por el aporte lateral, que es lo que obtuvimos recién. Que el flujo neto total de cantidad de movimiento va a ser entonces la suma de esto más esto, que lo podemos representar a través entonces de la ecuación 12. Ahora debemos determinar la variación neta de cantidad de movimiento en el propio volumen de control. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento que tenía inicialmente puede cambiar al cambiar los parámetros tanto de velocidad como de área. Para eso, uno podría definir la cantidad de movimiento del propio volumen de control como ¿qué? Como la masa por la velocidad. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿Cuánto vale la masa? Es la masa específica por el volumen de control y, por supuesto, eso lo debo multiplicar por la velocidad para tener la cantidad de movimiento.
Entonces, en el instante inicial, la cantidad de movimiento de nuestro volumen de control es ρ por el volumen de control por la velocidad. Y despreciando términos de segundo orden, uno lo puede expresar como ρ por el área en la sección S y en el tiempo t por delta S por la velocidad en S y t. En el instante final, luego, o sea, de un cierto delta t, o sea, en un instante t más delta t, la cantidad de movimiento va a ser ρ por el área en esa sección, pero en el instante t más delta t, por delta S, por la velocidad en esa sección en el instante t más delta t. ¿Sí? O sea, cuando uno habla de despreciar diferenciales de segundo orden es porque estamos trabajando con el área y la velocidad en S y no tomando la velocidad media para entre la sección de aguas arriba y aguas abajo el volumen de control, pero es una aproximación realmente correcta porque estamos hablando de que estamos con un volumen de control diferencial. La diferencia de cantidad de movimiento final menos la inicial va a darnos cuál es la variación neta de la cantidad de movimiento en ese volumen de control y nuevamente haciendo una nueva función que sea el producto del área por la velocidad y aplicando la serie de Taylor, uno puede determinar la variación neta como ρ por la derivada parcial respecto del tiempo del área por la velocidad por delta S por delta t, y tenemos ahora sí una nueva ecuación que nos caracteriza la variación de la cantidad de movimiento en el propio volumen de control, que debemos sumarla al flujo de cantidad de movimiento antes determinado. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento total, que como dijimos va a ser el flujo neto a través de la superficie del volumen de control, más la variación neta en el propio volumen de control, que va a ser la suma de las ecuaciones 12 y 13, que es lo que representé aquí. Si uno desarrolla las derivadas parciales del caudal por el área, del caudal por la velocidad y del área por la velocidad, uno va a tener esta nueva ecuación un poco más completa. Es decir, fíjense que acá hicimos ρ por la velocidad por el diferencial del caudal respecto de S, y aquí hicimos ρ por el caudal por la derivada parcial de U respecto de S. Lo mismo para la velocidad y para el área. Si agrupamos los dos términos en la expresión anterior, que están acá marcados en rojo, podríamos reescribir esa ecuación de la siguiente manera. Fíjense, este término son iguales, y lo que cambia es sacar factor ρ por U por delta S por delta T de los dos términos marcados en rojo. Y nos queda esta ecuación. Ahora, este término que está acá entre paréntesis, ¿qué es? Si recordamos la ecuación 3 que desarrollamos en la clase pasada, vamos a ver que a través de la ecuación de continuidad, esto no es más ni menos que el caudal lateral por unidad de longitud Q minúscula sub L. Esto es la ecuación de continuidad que habíamos obtenido mediante la ecuación 3. Ahora, si reemplazamos esto por QL y ahora sacamos factor común ρ, QL, delta S, delta T en este término subrayado, y ρ, QL, delta S y delta T en este otro término subrayado, esta ecuación la podemos representar por esta, que la llamamos ecuación 14, donde nos queda ρ por Q, por la derivada de U respecto de S por delta S delta T, que es este término, este otro término, que es este término, y sacando factor común ρ, QL, delta S delta T, nos va a quedar el término este, que es función de la diferencia entre la velocidad del caudal lateral en la dirección del escurrimiento menos la velocidad media del escurrimiento. Esta
entonces sería la expresión 14 y expresa la condición dinámica. Para obtener la ecuación dinámica completa, lo que tenemos que hacer es igualar las ecuaciones 10, que nos daba el impulso de las fuerzas exteriores, y la ecuación 14, que vimos recién, que nos daba la variación de la cantidad de movimiento a través de todos los términos y el agrupamiento final que hicimos. Entonces, igualándolas ambas, tenemos la ecuación dinámica expresada, la ecuación dinámica completa expresada de la siguiente forma. Y si todos los términos, los tres términos de este lado de la igualdad y los tres términos del otro lado de la igualdad, los dividimos por gamma, por el área transversal, por delta S y por delta T, obtenemos una expresión adimensionalizada. El primer término, fíjense que si lo dividimos por todo esto nos va a quedar solamente la pendiente I. El segundo término nos queda menos delta H sobre delta S y así sucesivamente con el resto. Fíjense que el tercer término es un término particular y es el término de la resistencia friccional. Ahora, para este término de la resistencia friccional, que es el término resistivo, y si consideramos que el radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado, fíjense, área sobre el perímetro mojado, nos va a quedar que esta expresión de tau 0 por el perímetro mojado sobre gamma por h es igual a poner tau 0, o sea el esfuerzo de corte medio sobre el fondo, sobre gamma por el radio hidráulico. Y recordando lo que vimos para escurrimientos a superficie libre y movimientos friccionales, teníamos que en escurrimientos gradualmente variados, el esfuerzo de corte medio era gamma por el radio hidráulico por J. Si pasamos gamma sobre el radio hidráulico dividiendo acá, nos va a quedar que el término de la resistencia friccional en expresión adimensional de la ecuación dinámica no es ni más ni menos que J estrella, es decir, la pendiente de la línea de energía total. Entonces, reemplazando J estrella por este término y considerando que delta H que la variación de H respecto de S no es ni más ni menos que la derivada parcial de H con el recorrido, y reemplazando en esta ecuación el caudal sobre el área como la velocidad media, nos va a quedar la expresión final de la ecuación dinámica, que sería U, la velocidad media sobre G por la derivada de la velocidad media respecto de S, más 1 sobre G por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Fíjense que este es el término que caracteriza la impermanencia, más la derivada parcial del tirante respecto de S, menos I, que es la pendiente de fondo, más J, que es la pendiente de la línea de energía, igual a un término que es función del aporte lateral. Con las ecuaciones 5 que habíamos obtenido en la clase 2, que correspondía a la condición de conservación de masa, o sea, la aplicación de la ecuación de continuidad, y de la 15 que obtuvimos y presentamos en la diapositiva anterior, puede plantearse el sistema de ecuaciones de San Venant a través, obviamente, de ecuación dinámica y ecuación de continuidad. Otra forma de expresar el sistema de ecuaciones de San Venant es a través de la ecuación 3 y de la ecuación 15. Este sistema, ya sea el que presentamos recién o el de esta propia diapositiva, se trata de un sistema de ecuaciones a derivadas parciales con términos no lineales, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá tenemos de U a ds y la velocidad es de S a dt, con lo cual acá ya, por ejemplo, aparece un término no lineal entre otros. Estas son las ecuaciones más generales que pueden plantearse para escurrimientos gradualmente variados friccionales impermanentes, ¿sí? Y no es posible obtener una solución analítica si se mantienen todos los términos
de esta ecuación. O sea, si no se simplifica esta ecuación es imposible obtener una solución analítica. Pero sí podemos aplicar métodos de resolución de ecuaciones, como por ejemplo puede ser de integración numérica, diferencias finitas o elementos finitos, que permiten el desarrollo de modelos matemáticos para caracterizar los escurrimientos impermanentes a superficie libre gradualmente variados. Con esta resolución podemos plantear entonces diversos modelos matemáticos que por supuesto son válidos solo para las condiciones donde se cumplen las hipótesis con las que determinamos las ecuaciones de Samberant. Por eso al principio de la primera clase de este tema se hizo un análisis detallado de todas las hipótesis que nosotros estábamos considerando. O sea, cuando uno aplica un modelo numérico que resuelve las ecuaciones de Samberant, evidentemente lo tiene que aplicar en todos los casos donde se cumplían las hipótesis de cálculo. Por último, veamos los casos particulares. Si tomamos las ecuaciones de Samberant que vimos antes y consideramos que no hay aporte lateral, es decir, vamos a tomar el término del caudal lateral igual a 0, las ecuaciones de Samberant las podemos organizar de la siguiente manera. Esta es la ecuación de continuidad, que sería la derivada parcial del caudal respecto de S es igual a 0 menos la derivada parcial del área respecto al tiempo, y la ecuación dinámica la podríamos expresar a través de estos 5 términos. Y J estrella, la derivada parcial del tirante respecto de S, el término que tiene en cuenta la derivada parcial de la velocidad respecto de S, y el término que tiene en cuenta la impermanencia en la ecuación dinámica. ¿Por qué los organicé de esta manera? Bueno, porque la intención es ver cuáles serían los casos particulares. Y cuando hablamos de casos particulares vamos a ver cómo serían las ecuaciones para escurrimientos impermanentes gradualmente variados, cómo se simplifica para escurrimientos permanentes gradualmente variados y cómo se termina simplificando aún más para escurrimientos permanentes y uniformes. Fíjense que estos términos que puse aquí bien a la derecha serían los términos que caracterizan la impermanencia. Si el escurrimiento es impermanente hay que considerarlo, si el escurrimiento es permanente ambos términos se hacen cero. Entonces de esta manera los escurrimientos impermanentes gradualmente variados, cuando no hay aporte lateral, se caracterizan a través de este sistema de ecuaciones. Los escurrimientos permanentes gradualmente variados, ¿que a qué se corresponden? Se corresponden, la resolución de los sistemas permanentes gradualmente variados nos permitía obtener el cálculo de las ecuaciones de curvas de Riemann. Y por otro lado, fíjense que si se eliminan los términos impermanentes, la ecuación de continuidad queda que la derivada del caudal con el recorrido es 0, con lo cual evidentemente el caudal es constante. La ecuación de continuidad cuando hay permanencia es que el caudal es constante en el recorrido, y nos queda simplificada la ecuación dinámica, y veamos de qué forma. Por ejemplo, si no hay variación en el tiempo, las derivadas parciales, tanto de h como de la velocidad respecto al recorrido, son iguales a las derivadas totales, porque ahora tanto h como u no dependen del recorrido, no dependen del tiempo, sino solo dependen del recorrido. Entonces, podemos reemplazar en esta ecuación las derivadas parciales por las derivadas totales. Y si uno tiene la de u sobre g por la derivada total de u respecto de s, es igual a poner la derivada de u cuadrado sobre 2g respecto de s. Entonces, podríamos reemplazar esto por la derivada total y este término de acá como la derivada de u cuadrado sobre 2g respecto de s. Y fíjense que esto más esto con derivadas totales no es ni más ni menos que la derivada total de la energía propia respecto de s. Entonces, si uno desprecia los términos impermanentes, la ecuación dinámica se reduce a que la derivada total de la energía propia respecto de s es igual a I menos J, y esa era justamente la ecuación fundamental de las curvas de Riemann. Si ahora no hay variación de la energía propia con el recorrido, ¿eso qué implica? Que el escurrimiento es uniforme,
Entonces, para escurrimiento permanente uniforme, este término se hace 0 y nos queda que el caudal es constante a través de la ecuación de continuidad y que I es igual a J en los escurrimientos permanentes y uniformes, y era la condición justamente donde teníamos que la pendiente de fondo de la superficie libre y de la línea de energía eran paralelas. Con esto hemos terminado la clase. Aquí, para finalizar, como he hecho con todos los temas, les dejo la bibliografía fundamental empleada en la determinación del apunte y por supuesto también de las clases que hemos dado.